muchas veces estas tentaciones, esta tribulación es permitido. Así como el Señor le permitió a Satanás tentar a Job, el Señor permite, y entonces, como dice ahí, yo los sanaré y ellos se convertirán. Entonces, qué privilegio el experimentar tribulaciones, pero como dijiste tú, Adrián, de la mano del Señor. O sea, y yo creo, Eduardo, que ese mismo consejo lo podemos tomar para nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos después de la comida con nuestra familia criticando a nuestros líderes locales? O las decisiones que toma la iglesia general. Por ejemplo, recuerdo que causó gran revuelo cuando se convirtieron horarios de 3 a 2 horas. Si con 3 horas no alcanzábamos a portarnos bien, pues ahora con 2 menos. O alguna decisión que toma algún líder de cambiar los días de barrio por martes a jueves. Pues sí, como a él se le acomoda, pero no piensa en los demás. Somos muy prestos a soltar la lengua. Por eso Santiago dice que quien doma su lengua es capaz de muchas cosas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que este consejo que le da el hermano Marsh debemos de aplicarlo 100% a nosotros. No creemos tal vez que criticar pueda ser una sublevación, pero es el principio de toda apostasía. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿Alguna vez has tenido una muy buena racha espiritual, pero de repente te llegan aflicciones que amenazan y tambalean tu fe? Si es así, no estás solo. Lo mismo le sucedió a los santos de Kirtland, quienes después de haber tenido manifestaciones espirituales increíbles, empezaron a tener una crisis tras otra, desde problemas externos hasta casi una rebelión dentro de ellos. Esto es Doctrina y Convenios 111 al 114. Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Así que bienvenidos a este episodio. El hijo pródigo ha vuelto. Ha vuelto. Agárrense los cinturones. Eduardo, gracias por acompañarnos. La verdad que me siento bien agradecido y para mí siempre es un honor compartir este micrófono también contigo. Gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar el análisis de esta semana que corresponde del 6 al 12 de octubre. Y me encantó la introducción que hiciste porque yo tengo mi versión también, así, un poquito. Dice la idea que yo desarrollé, que imagínate que vas arriba de un carro sin saber a dónde vas y sin saber el rumbo. Bueno, sabes a dónde vas, pero no sabes cómo llegar. Y entonces empiezan los nervios o empiezan las molestias, las incomodidades de arriba del carro. Y de repente alguien se sube y te dice, no te preocupes, yo te voy a llevar. ¿Okay? Y entonces, eso es precisamente lo que sucedió en Doctrina y Convenios 112:10, cuando el Señor le dice, sé humilde, yo te llevaré de mi mano. ¿Okay? Y bueno, en Kirtland los santos estaban pasando grandes manifestaciones espirituales en el templo y había deudas, había pruebas, había persecuciones. Era una combinación de mucho espiritual, pero fuera del templo una problemática, personas atacando la integridad de los miembros de la iglesia. Y bueno, un sub y baja. Es un sub y baja. Entonces, inclusive líderes fuertes, como el hermano Thomas B. Marsh, presidente del Quórum de los 12, se sintieron heridos. ¿Okay? Entonces, él estaba molesto porque el presidente José Smith no lo consultó antes de enviar a 2 apóstoles a predicar en Inglaterra. Así es. Entonces vino ese sentimiento de no soy importante o no me están consultando. Sentimientos que todos podemos llegar a tener. Y siempre me gusta hacer un paréntesis y decir, no debemos de ser tan duros en juzgar a los líderes de ese tiempo. Y debemos de aprender de sus errores y equivocaciones para no caer en ellos. Entonces el presidente del Quórum de los 12 estaba molesto por esta situación que él consideraba que debería de tener relevancia para poder participar con su opinión. Y ahí, en lugar de reprenderlo con dureza,
el Señor le enseñó una lección que aplica para todos nosotros. La humildad es la llave para poder recibir la guía. Es cierto. ¿Okay? Entonces, la humildad no es rebajarse, es confiar. El orgullo dice, tú eres muy bueno en esto, son tus habilidades, son tus capacidades, tú puedes hacerlo. Sin embargo, la humildad dice, Señor, esta es tu obra, muéstrame tu camino. El elder Joseph W. Sitiani lo expresó así: la humildad es el modelo del discipulado verdadero. Y yo le creo. Okay. Eduardo, ¿alguna vez has sentido que el orgullo te está ganando, o has visto en algún hermano que el orgullo le está ganando, pero al ser humilde llega la revelación y la guía que se necesita? Sí, y curiosamente, el caso de Thomas B. Marsh realmente es... la raíz del problema es el orgullo, porque cuando nos pasa algo similar, pensamos, por ejemplo, como él, ¿no? ¿Por qué no me consultan a mí si yo soy el líder, si yo soy, no sé, ¿no? Y entonces tú te agarras de algo aparentemente correcto, pero dejas ir más allá tu arrogancia, al final es orgullo, porque tú estás pensando, por ejemplo, en este caso, que él estaba arriba del presidente de la iglesia, ¿no? Que era José Smith. Y en mi caso yo he visto cuando he querido obtener tal vez aprobación de alguien de fuera, cuando he querido satisfacer mis propios gustos en vez de lo que el Señor quiere, rápido llega ahí el llamado, y si no lo atiendes, te deja llevar y te vas. Fíjate que en cosas tan sencillas como en mi vida personal, ya es confesionario esto, pero en mi vida me pasó hace no mucho. Yo había llegado a la casa a comer después de una mañana de trabajo, y entonces mi esposa, por las prisas, le dijo a uno de los hijos, fulanito, bueno, primero me habló y me dijo, Adrián, ya vente a comer. Y yo me quedé en la cama y viendo el teléfono, y entonces ella tomó la iniciativa y dijo, fulanito, por favor haz la oración, vamos a comenzar. Y no es responsabilidad del marido, ni es obligación asignar la oración, pero es una tradición que tenemos en casa. Ella prepara los alimentos y yo hago mi parte y digo quién hace la oración. Entonces cuando vi eso me empezó a ver como una efervescencia en el estómago, así como que me paré de repente y ya iba a ir yo a decir, a ver, ¿por qué? Dije, no, ella también tiene el derecho de asignar una oración. Entonces, es algo tan común, algo tan sencillo, pero a veces Satanás se toma de esas pequeñeces para que vayamos nosotros y con el orgullo en el corazón lastimemos a personas. Porque eso es el orgullo al final del día, el querer, es como tú decías, el querer ponerte encima de los demás. Y si te fijas, realmente el orgullo, ¿cómo te puedo decir? Nace de una... Tú te justificas de algo aparentemente correcto, pues. O sea, en este caso tú decías, oye, ese es mi trabajo, ese es mi... Y uno decide ofenderse. Esa es la otra cosa, claro, muy importante. Es una decisión la ofensa. Nadie te ofende, tú decides ofender. Entonces, es bien complicado porque tú, para hacer el cambio, que es lo que vas a hablar ahorita, tú necesitas reconocer que estás mal. Y entonces, cuando tú encuentras que lo que tú actuaste es correcto, está bien difícil. Tienes que cambiar tu creencia ahí mismo, ¿no? Fíjate que algo que pasó ahí, iba saliendo del cuarto y entonces vi a los niños tan felices comiendo que dije, no, yo no puedo llegar a... Está estorbado. No puedo llegar a imponer un espíritu, así es, malo en ese momento tan bonito. Y bueno, yo tengo una pregunta para las personas que nos están viendo. Si estás del otro lado del televisor o de tu teléfono, por favor, haz esta pregunta y reflexiona. ¿Qué has aprendido de El Salvador sobre la humildad que podrías aplicar en tu vida diaria? ¿Okay? Y esta pregunta la vamos a responder con el siguiente comentario. El mejor ejemplo de humildad siempre va a ser el Señor Jesucristo. Él, siendo el Hijo de Dios, se arrodilló y lavó los pies de los apóstoles. Qué escena. Yo me lo imagino y...
soportó humillaciones sin contestar con ira cuando se encontraba en el Getsemaní, y permitió que los soldados romanos lo llevaran sin que los apóstoles lo defendieran que pudieran haberlo como hecho. pudieron haberlo hecho. Entonces, probablemente la mayor muestra de humildad es cuando él estaba en la cruz y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Y aquí es qué hemos aprendido nosotros y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Decidimos ofendernos, decidimos, como se dice también comúnmente, mostrar charola, como diciendo, como los policías que se presentan y dicen: yo soy la autoridad y aquí están mis... Cuando vamos en nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia y como líderes, llegamos, imponemos nuestra voluntad, o primero escuchamos y después, en lo privado, podemos aconsejar. Entonces, yo creo que Jesucristo es la principal fuente a la que debemos de acudir, no solamente, obviamente en todo nuestro hacer, pero también cuando nos sintamos ofendidos, cuando sintamos que nos están pasando por encima, recordar el ejemplo del Salvador. Y sabes también que, por ejemplo, ahí es que eso es bien importante, porque antes de ofendernos, deberíamos de pensar que hay un contexto. Por ejemplo, en este caso que el presidente José Smith tomó una decisión, en vez de que nos mueva la víscera, deberíamos decir: oye, a ver, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Yo tenía entendido que era de esta manera. Y un diálogo, te puedo asegurar que yo creo que le hubieran dado a otro esta sección, ¿no? No a él. Entonces, siempre nos falta mucho el contexto. Hoy un hermano estaba contando que se puso el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Cuando pasa el levita y pasa el sacerdote, dice: de seguro, dice un hermano, iba al templo, ¿no? O sea, iba bien apurado y lo vio y se fue. Entonces un hermano dice que iba al sumo consejo y tenía el tiempo bien medido. Ya venía el camión y entonces pasa una persona que está ciega y le dice: ¿me ayudas a cruzar la calle? Le dice. Y entonces él dijo: el camión ya viene, ya voy a llegar tarde. Pero sintió que él tenía, pues, la prioridad es la persona, ¿no? Y entonces dice que no solamente lo ayudó a cruzar la calle, sino que también lo llevó a su casa. Y entonces, dice él, pues llegué tarde al sumo consejo. Entonces ahí se acabó la historia, pero yo me puse a pensar y dije: ¿qué hubiera pasado si algún líder le hubiera dicho: hermano, hay que llegar más temprano? Te vamos a extender tu relevo por llegar. Entonces, a veces uno solamente ve lo de afuera y falta un contexto muy importante. Claro, y también entender el ejemplo de Jesucristo, de que el ser humilde no te hace débil. Exacto. Y el ser orgulloso tampoco te hace más fuerte. ¿Okay? Y para mí eso es bien importante. La humildad de Jesucristo en realidad lo convirtió en alguien fuerte. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando elegimos ser humildes y dejamos de luchar solos y nos dejamos que Dios nos guíe en nuestras situaciones de la vida. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para aprender y entender que, como tú dices, nosotros decidimos ofendernos. Es importante tal vez tener una charla, aprender el contexto y entender los porqués. Y aprender del Salvador y, ¿por qué no?, también aprender de la experiencia negativa del hermano Marsh para nosotros aplicarlo también en nuestras vidas y aprender a ser más humildes. Entonces, yo quiero invitarles a que puedan pensar en alguien que sea humilde de corazón. ¿Qué hace esta persona? ¿Cómo refleja su humildad? Y cómo muchas veces no es alguien espectacular, ni alguien que sobresale, pero es alguien que escucha menos, que escucha más, que juzga menos y que sirve sin buscar un aplauso. Y yo te invito a que puedas contactarlo esta semana y compartirle ese sentimiento que tú tienes de él para que pueda tener regocijo en su corazón. Así es. Y yo creo que para finalizar esta parte me gustaría agregar que la humildad requiere, una cosa es la humildad en nuestros tratos con nuestros semejantes, pero también la humildad ante Dios. Y me ha tocado recientemente experiencias donde
el Señor me pide algo que es contrario a lo que yo quiero. Y entonces una escritura que a mí me ha ayudado muchísimo a recordar este concepto de la humildad está en Mosía, y dice: creed en Dios, creed que Él existe, creed que Él sabe todas las cosas y que el hombre no sabe todas las cosas. Y una vez que recordamos ese atributo de Dios, es mucho más fácil ser humildes y ceder ante lo que Él nos pide, ¿no? Claro. Y nada más, Eduardo, para cerrar esta parte, quiero compartir una cita del elder Ulises Suárez que dice: cuando somos mansos y humildes de corazón, el Señor nos guía de maneras que nunca imaginamos. Y creo que esto va muy, muy de la mano con la escritura con la que comenzamos. El orgullo nos encierra y la humildad nos abre los cielos. Y hoy el Señor nos está diciendo, a ti, a mí y a todos a través de esta lección: si eres humilde, yo te llevaré de la mano. Y qué bueno, porque es el mejor guía. Y bueno, yo quisiera analizar un poco el concepto de los que están verdaderamente convertidos llegan a conocer a Jesucristo. Y aquí, por ejemplo, al inicio comentábamos que había algunas crisis, y una de ellas era que en el mismo quórum de los 12 había algunos que estaban empezando a tornarse en contra del profeta José Smith. Y eso te enseña, Adrián, que no importa el llamamiento que tengas o que hayas tenido, la conversión es una decisión continua, es una decisión reciente. Algo que comentaba con unos amigos de la misión es de que yo les digo, en este llamamiento que acabo de ser relevado, había ocasiones que sentí más gozo que en la misión. Entonces, muchas veces nos quedamos atrapados en lo que fue, y eso no es estar nutriendo el árbol constantemente. Ese árbol que a lo mejor fue frondoso puede secarse, ¿no? Y eso es lo que justamente estaba pasando. Vamos a ver en Doctrina y Convenios 112. Aquí el Señor le invita a... Es para Thomas B. Marsh, ¿no? La sección. Uh-huh. Pero me gusta cómo empieza. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Y vamos a ver un consejo muy particular que el Señor le da. Y ruega por tus hermanos, los 12, amonéstalos severamente por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. ¿Cuántas veces hemos leído amonéstalos severamente? Yo no me acuerdo de muchas, no sé si tú sabes, pero... No. Y entonces, ¿por qué crees tú que el Señor es tan específico y le dice amonéstalos severamente? Yo creo que cuando mucho se te da, mucho se te requiere. Uh-huh. Y la luz que estaban recibiendo los hermanos de los 12 en ese momento eran épocas de manifestaciones gloriosas, de visiones, de revelaciones con nombre y apellido. Entonces el Señor probablemente estaba esperando algo más. Así es. Y esto lo vemos, por ejemplo, y lo deberíamos de tomar también cuando nosotros debemos de corregir a alguien. Esta persona que está haciendo un error tiene la madurez espiritual para que yo vaya y lo amoneste. Fíjate que tenemos un buen amigo, Iván Moraga, Uh-huh. y él fue nuestro... Hay que amonestar, ¿no? Fue nuestro obispo, que lo amonestábamos seguido. él cuando yo... Caso curioso. Yo fui obispo de él y años después él fue mi obispo. Okay. Y entonces pues yo siempre lo veía como el Ivancito, ¿no? De hecho, pero aprendí algo bien especial de él. Un concepto que es la luz que tenemos. Entonces él decía, vas a hablar con alguien, lo vas a reprender. Bueno, primero fíjate qué tanta luz tiene, qué tanto conocimiento. Uh-huh. Y ya después lo reprendes, ¿no? Pero primero tienes que medir eso de él. Y me encantaba este concepto. Así es. Y entonces muchas veces, para evitar que lo reprendieras, él decía, hermanos, es que él todavía no tiene esa luz. O sea, no esperes eso de él. Pero no de una manera negativa, sino le está echando ganas, está haciendo su mayor esfuerzo, pero apenas, su luz apenas es de ese tamaño. Exactamente. Gente que... Espero no haber arruinado ese concepto, Iván.
pero lo ejemplifica muy bien, ¿no? A lo mejor con alguien, y no quiere decir cuando dice severo, no debemos de caer en un regaño, pero sí puede ser más directo, pero como dices tú, basado en la luz que tiene. Muy bien, me gustó mucho eso. Y luego en el versículo 13 dice, y después de sus tentaciones y de mucha tribulación, he aquí, yo el Señor los buscaré, y si no se obstina su corazón, ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos y yo los sanaré. Otra vez estaba hablando con un amigo muy cercano acerca de una experiencia que tuve y de cómo uno es probado. Y entonces él me dijo, bueno, dijo, el Señor ya te probó y ahora Él ya sabe, dice, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Y le dije, yo creo que Él ya sabe, le digo, porque Él sabe todo. Yo creo que el que ahora sabe soy yo, le dije. Entonces, muchas veces estas tentaciones, esta tribulación, es permitido. Así como el Señor le permitió a Satanás tentar a Job, el Señor permite, y entonces, como dice ahí, yo los sanaré y ellos se convertirán. Entonces, qué privilegio el experimentar tribulaciones, pero como dijiste tú, Adrián, de la mano del Señor, ¿no? Muy bien, y ahora viene un versículo que me encantó, siento que tiene mucha carne. Vamos a leer el 14, por favor. Dice, ahora te digo, y lo que te digo a ti, lo digo a los 12. Levantaos y ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz, venid en pos de mí y apacentad mis ovejas. Wow. Así es. Esa frase de ceñir los lomos siempre se me figura como, aquí decimos, ponte las pilas, ponte listo, ¿no? ¿O qué se te viene a ti a la mente? Sí, cerrar filas, ponerse a trabajar. Muy bien. Así como amarrarte bien el pantalón para que no se te vaya a caer. Lo decimos también, ¿no? Vamos a remangarnos la camisa y a darle, ¿no? Entonces, vienen 4 consejos. El primero es ceñir los lomos, es decir, tenemos que estar listos nosotros para poder servir, ¿no? El otro dice, toma la cruz. Este concepto para mí significa el negarte a ti mismo, el cargar el peso que conlleva ser discípulo, que a veces son horas, ¿no? A veces es dejar a un lado hábitos, puede ser incluso cambiar tu manera de creerlas, de ver la vida, todo en pos de este discipulado, ¿no? Y luego dice, venid en pos de mí, y eso es, para mí es un mandato de acercarnos diligentemente al Señor y de tomar esa decisión. Fíjate que uno de mis libros favoritos del libro de Mormón es Mosía, y me parece que tiene la mezcla perfecta entre historia y doctrina, ¿no? Hay unos que se cargan por nada. Pero algo que he aprendido últimamente es que viene mucho el concepto de que, y los que no quieren, dice, estarán bueno, los que quieren estarán a la diestra, ¿no? Y los que no quieren, dice, y los que no quieren. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de acercarse al Señor. Él va a estar ahí listo, pero tú tienes que dar ese paso, ¿no? Y por último dice, apacienta mis ovejas. En esta conferencia pasada que tuvimos, el 70 que vino, dijo que apacienta suena como poner en paz, dice, ¿no? Pero realmente en inglés dice feed my sheep, o sea, habla de apacentar, de comer. Entonces nosotros debemos de alimentar y de nutrir a las personas que el Señor nos ha mandado cuidar. Y eso es un mandamiento, a mí me deja pensando mucho, porque ¿de qué maneras podemos alimentar a alguien? Fíjate que yo también cuando escuché este concepto se me hizo muy especial, porque cuando calmas a las personas, o sea, apacentar es yo lo he tomado como calmar, y entonces cuando alguien se calma se queda quieto. Pero cuando alimentas a alguien lo llenas de energía para que actúe. Entonces probablemente en la escritura se refiera a que ministremos a las personas. Exacto. Y les ayudemos a que se activen, a que tengan la fuerza espiritual de hacer algo, en lugar el concepto de calmarse probablemente lo tomemos como que andes allá haciendo relajo o andes en la diversión,
y vengas y te centres en las cosas espirituales. Pero nuevamente, este concepto de alimentarte y tener energías para trabajar en la obra del Señor se me hace más correcto. Sí, más completo porque incluso en la administración tú ves esos dos puntos. Que tengan un alimento temporal, por así decirlo, y el espiritual también. Muy bien, y luego vamos a leer, por favor, el versículo 15. Si eres tan amable. Dice, no seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él y mi mano lo protegerá. Y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. ¿Y cuántas veces no leemos o conocemos a personas que precisamente son soberbios? Es decir, la palabra esa está bien extraña, ¿no? No os sublevéis en contra de mi siervo José. Y si le picamos la nota, dice rebelión. O sea, ¿no? Y yo creo, Eduardo, que ese mismo consejo lo podemos tomar para nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos después de la comida con nuestra familia criticando a nuestros líderes locales? O las decisiones que toma la iglesia general. Por ejemplo, recuerdo que causó gran revuelo cuando se convirtieron horarios de 3 a 2 horas. Si con 3 horas no alcanzábamos a portarnos bien, pues ahora con 2 menos. O alguna decisión que toma algún líder de cambiar los días de barrio por martes a jueves. Pues sí, como a él se le acomoda, pero no piensa en los demás. Somos muy prestos a soltar la lengua. Por eso Santiago dice que quien doma su lengua es capaz de muchas cosas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que este consejo que le da el hermano Marsh debemos de aplicarlo 100% a nosotros. No creemos tal vez que criticar pueda ser una sublevación, pero es el principio de toda apostasía. Es la semilla. Y algo a mí me llama la atención que en este concepto de la crítica, de la rebelión, porque la rebelión es a sabiendas tú vas en contra, ¿no? Es esperar que no haya errores. Es algo que a mí me sorprende cuando las personas se ofenden, se indignan, se sorprenden que algo no salió bien o se agarran para decir, mira, esa no es la iglesia verdadera porque se equivocaron. En el mismo libro de Mormón leemos, si hay faltas, decía Moroni, me parece que son de hombre, ¿no? Entonces, eso no quita, a lo mejor, por ejemplo, algunas decisiones que se tomaron en esa época a la luz de bajo las dificultades que todos ellos estaban viviendo, políticas, sociales, económicas. Pues yo creo que de vez en cuando van a haber errores. En el siguiente episodio, cuando hablamos acerca del nombre de la iglesia, por ejemplo, el presidente Nelson menciona que nosotros cometimos errores, de dejarnos ese apodo, por ejemplo, de mormones en vez de la iglesia de Jesucristo. O sea, sí sucede. Entonces, yo creo que el recordar que el Señor ha llamado a estas personas, que es lo que menciona el versículo que sigue. Tú eres el hombre, le dice, al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino. Nunca está diciendo que va a ser alguien libre de equivocaciones. Nuestra labor es ser humildes, recordar que seguimos al Señor y ser pacientes con los errores de los demás. Fíjate que hoy en la mañana tú mandaste en el chat que estamos en común, mandaste una cita del elder Dallin H. Oaks, en donde dice que él se siente el más inadecuado. ¿Okay? Y entonces estuvo resonando todo el día en mi mente esta cita del presidente Dallin H. Oaks y cómo él, o sea, un 70 lo llaman o alguien con algún llamamiento, no sé si ya tenía otro llamamiento antes de ser llamado a los 12, creo que no, pero es alguien especial, es alguien que ha dedicado toda su vida al servicio y de repente decir que se siente inadecuado, probablemente por los errores que ha cometido en su vida. Entonces sí, el líder no es perfecto y como el mismo José Smith lo expresaba, que es como una roca que va cayendo desde lo alto de una montaña y que con cada decisión o con cada equivocación se va puliendo.
Yo creo que esos son los líderes en la iglesia. No debemos de pedirles perfección, pero uno debe de tratar de perfeccionarse cada decisión que tome. Así es. Y eso también aplica a nuestra labor de padres, de hijos, porque cuando uno aprende, por ejemplo... Porque cómo la riega uno. Es para que mis hijos vean esto. No, pero realmente cuando uno empieza a conocer con la edad y a entender los desafíos que tus propios padres tuvieron, dices tú, bueno, pues no lo hicieron tan mal porque es difícil. Pues mis papás no batallaron mucho con unos hijos de esta calidad, ¿no? La tuvieron fácil. Los pobres son mis hijos. Sí, fíjate que yo creo que es una reflexión interesante que uno puede hacer. Y también muchas veces como adulto tú tienes pues algunos problemas, algunos issues dirían por ahí, a causa de las decisiones de ellos. Es importante también ponerse de este lado y saber perdonarlos, ¿no? Exactamente. Y bueno, para terminar, me gusta mucho que se repite 2 veces una invitación. La primera se encuentra en el versículo 28. Si puedes leerla, Adrián, por favor. Sino purificad vuestro corazón delante de mí, y entonces id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura que no lo haya recibido. Y luego en el 33 dice, de cierto os digo, he aquí cuán grande es vuestro llamamiento. Purificad vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación sea requerida de vuestras manos. Y esta invitación es con lo que me gustaría terminar. Este concepto de purificar el corazón se refiere a, creo que ahí podemos entender mejor al Elder Oaks, porque al tú estar purificando o cambiando o arrepintiéndote, estás bien consciente de tus errores. Es como si estamos limpiando algo. Si pasamos el trapo, vamos a ver las manchas, ¿no? Entonces, eso te hace ver a ti realmente que dependes mucho del Señor, que no estás ahí llamado por lo que has hecho. Estás llamado porque el Señor te considera prudente y te llama a pesar de lo que has hecho. Entonces, entre más nos arrepentimos, más vamos a estar como el Elder Oaks, de decir, pues yo voy a hacerlo porque el Señor me pide, pero así que digas de mi propia cosecha, pues no es meritorio. Quiero compartir la experiencia del día de hoy. Se me pidió que fuera a un bar y llegué media hora antes, y cuando me estacioné recordé un momento en mi vida en que había adquirido una deuda con el Señor, y como justo después de haberme equivocado me tocó ir a ese edificio. Y entonces en ese momento me sentí mal. O sea, en la mañana, el día de hoy, vinieron a mi mente nuevamente mis errores, y me sentí indigno de poder ir y estar en la relación sacramental. Y entonces, recordando las palabras del profeta José, mi mente se empezó a llenar de oscuridad, y tuve un sentimiento realmente muy feo. Y nuevamente, en medio de todo ese sentimiento, recordé la experiencia de cuando me extendieron el llamamiento, y como cuando me lo estaban extendiendo, nuevamente sentí la voz del Señor diciéndome, Adrián, tus pecados son perdonados. Y entonces eso pasó esta mañana, y yo agradezco a mi Padre Celestial por estos momentos donde puedo recordar que soy llamado no por lo que soy, sino por lo que necesito aprender. Y para darles un poquito de contexto, esta semana pasada fue reorganizada la presidencia de Estaca, donde los dos estamos, y pues yo fui relevado, y ahora el flamante segundo consejero de Estaca está con nosotros de aquí. Pero fíjate que sí pasa eso. Yo creo que agarrando un poquito del inicio de este episodio, cuando tienes una manifestación espiritual, llegas a Satanás.
Y tú la tuviste, Moisés la tuvo cuando él ve la tierra y de repente llega Satanás y le dice, hijo de hombre, adórame, le dice. Y Nefi ve todo y de repente ahora quiere matar a los hermanos. O sea, sí sucede eso. Sí. Satanás sabe por dónde llegar. Así es. Pues hermanos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y queremos invitarlos a que puedan compartirnos en los comentarios de dónde nos están escuchando, de qué estaca del mundo nos están viendo, o el nombre de su barrio. Y fiel a la tradición, puedan compartirnos un emoji. Eduardo, ¿qué emoji te gusta? Yo pondría las manitas así, ¿no? Como de humildad, ¿no? Ok, muy bien. Las manitas de humildad. Y les recordamos que es importante que puedan estudiar esta semana con su familia y de manera personal y buscar la guía del Señor. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.